Continuamos nuestro estudio bíblico en el Evangelio de Juan, capítulo 6, 41 al 51. Ahí tenemos el texto ahora. Dice la palabra de Dios: los judíos murmuraban acerca de él porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿acaso no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Entonces, ¿cómo puede decir del cielo he descendido? Jesús les respondió: no estén murmurando entre ustedes, ahí en las bancas. Ahí, no estén murmurando entre ustedes. Ninguno puede venir a mí sino el Padre que me envió lo trae. Se aplicó inmediatamente el texto, ¿no?, a nuestra congregación. Y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito: y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído al Padre y ha aprendido de él, viene a mí. No es que alguno haya visto al Padre, sino que el que vino de Dios, este sí ha visto al Padre. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Padre, te oramos a ti, oh Dios, por esta palabra que tenemos. Pedimos que el Espíritu Santo nos guíe para comprenderla y aprender de ella. Te oramos, oh Dios, en Cristo Jesús. Bendecimos tu nombre. Amén. Tenemos este pasaje entonces que, igual que el otro que leímos, sucede después de la alimentación de los 5,000 y cuando Jesús camina sobre el mar, ¿no? Ahora, la multitud busca a Jesús por el pan físico, no por una fe genuina, por una necesidad espiritual, sino por una necesidad de este mundo. Eso es importante notarlo. Ahora, Jesús se revela a ellos como el pan de vida. Nuevamente, cuando leemos el pan de vida, tenemos que ir al Antiguo Testamento y saber que Jesús está haciendo una comparación, y los judíos van a saber eso, lo que Jesús está diciendo, que está hablando del maná, el pan que descendió del cielo para cuando estuvieron en el desierto 40 años. Ahora, en este versículo 41, el que tenemos, el que hemos leído, notamos que Jesús no está hablando solamente al judío regular, al judío de a pie, decimos, a la gente, sino que está hablando a los judíos, pero los líderes religiosos. A ellos va a dirigir estas palabras. Es importante que notemos eso, porque el lenguaje va a cambiar, la manera de hablar. Jesús les va a hablar a ellos con la palabra, con el Antiguo Testamento. Esto nos lleva a pensar a nosotros si buscamos a Dios por una necesidad espiritual o solamente por una necesidad material, ¿no? Vamos a ir al punto número 1. Los judíos religiosos murmuran. Los judíos murmuraban, ¿no? Y la letra A dice: ¿por qué murmuran? ¿Y qué es lo que murmuraban? Decían: ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? O sea, estaban hablando ahí quedito, ¿no? Y Jesús los escucha. Ahora, la murmuración puede expresar un enojo, ¿no? ¿No nos gusta algo? Murmuramos, ¿no? Estamos en el DMV, vehículos y motores, ¿y qué hacemos? Mira, ¿no? Que nunca nos pasan. ¿Ah? Llamaron este número y a mí no me llaman, y yo vine antes que él, ¿sí? Pero que no nos escucha ya. Y cuando llegamos al que nos está atendiendo, buenos días. Feliz. Porque no, quién sabe qué hará de nosotros, ¿no? La murmuración.
hay una incredulidad también, una confusión espiritual. Ahora, los líderes se dan cuenta que reconocen que Jesús está afirmando algo. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Yo he descendido del cielo. ¿Ok? Pero la incredulidad de ellos es, ¿por qué? La incredulidad de ellos es por lo visible. Y generalmente somos crédulos, o sea, somos creyentes por lo que vemos, ¿sí o no? Pero no creían las palabras de Jesús porque lo que estaba enfrente de ellos prácticamente era contrario a lo que Jesús estaba diciendo. Pensemos por un momento. Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Un momento, dicen los religiosos. Nosotros conocemos a tu mamá, a tu papá, María y José. ¿De qué estás hablando? Naciste en Belén. Y un momento llegan a hacer acusaciones todavía más serias acerca de Jesús. Entonces el conflicto, la incredulidad está que los ojos de ellos están viendo lo normal, ¿no? La fe requiere confiar en la revelación de Dios y no solamente en el razonamiento humano. Ahora, ¿qué tanto afecta a mi fe cuando escucho a los incrédulos murmurar sobre Dios? ¿Qué tanto afecta eso? Porque en el trabajo escucho a los incrédulos. No, pero yo no creo eso. Yo no creo todo lo que está en la Biblia. Papel aguanta con lo que le ponen. Tantas cosas que escuchamos. No, tanta gente que asevera haber leído la Biblia y cuando hacemos una pregunta sencilla de la Biblia no la saben responder. No, eso me pasó una vez a mí hace tiempo. Le dije, ¿has leído toda la Biblia? Sí. Me dijo, de principio a fin. Y no creo nada de lo que está ahí. Le digo, ok. Hice una pregunta bíblica sencilla. No supo responderla. Digo, no creo que hayas leído la Biblia. A lo mejor has leído lo que dice la pasta, Santa Biblia. Esto hasta ahí llega tu conocimiento. Pero ¿qué tanto afecta nuestra fe? Tenemos que tener cuidado porque el diablo ocupa a muchos agentes, personas, para afectar nuestra fe. Punto B. Ahora, los religiosos no ven su propia necesidad, ¿no? Los líderes no negaban a Dios, no eran ateos, no negaban el mundo espiritual. El verdadero problema es que no creían en el mensaje de Jesús, ni en Jesús mismo, como Mesías, como Salvador. Lo veían simplemente como un líder religioso, un anatema, un falso profeta. De esa manera lo veían. No sentían un hambre espiritual. Por eso no buscaban la vida eterna en Jesús. Su confianza estaba en lo que hacían. Hasta el día de hoy. El judío religioso confía en lo que hace. Es decir, que según las obras de ellos, ellos esperan que Dios en un momento los perdone. Pero no hay una seguridad de perdón. No hay una hambre espiritual. Hoy en día lo que tenemos es un hambre por los placeres de este mundo, ¿sí o no? Por la satisfacción temporal. Ahora, ¿me creo demasiado bueno delante de Dios? Hay personas que se creen demasiado buenas. Bien, no, yo no necesito de Dios. O puede estar al otro lado, se cree muy malo, que Dios no lo va a aceptar. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Podemos estar en cualquiera de esos dos lados. Hay palabras difíciles aquí. El segundo punto, por favor. El Padre debe de traerte, la letra A. Jesús va a decir unas palabras que para muchos fue difícil comprender. Vamos a leer después eso, no quiero adelantarme en este capítulo 6. Pero dice, no estén murmurando entre ustedes, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final. Jesús dice que hablando entre ellos mismos no lo llevará a conocer a Dios. Esto es lo que sucede. La gente se pone a platicar entre ellos mismos. Es interesante de que mucha gente, por ejemplo, yo he visto eso en el trabajo,
que confía aún sus secretos que nadie sabe en su casa, pero los confía a alguien del trabajo, o a la mejor amiga, o al mejor amigo, pensando que eso va a resolver tu problema. No. Y se da cuenta, ellos estaban hablando entre sí. They're talking to each other. See what the Lord is saying. We don't get it. Right? Y Jesús les dice, no van a encontrar la solución ahí. No me van a conocer a mí. ¿A quién escuchamos más? Reconozco que mi fe es el resultado de la obra de Dios. Dice Jesús, si no los trae el Padre, no pueden venir a mí. ¿No? Tu religión no te va a traer a Dios. Puedes conocer de Dios, pero no vas a conocer a Dios. Punto B. 6:44. Dice la segunda parte. Yo lo resucitaré en el día final. Muchas personas cuando preguntan a ¿usted sabe, usted tiene seguridad que Dios ya lo perdonó y que por eso va al cielo? Dicen, eso es mucho orgullo, aseverar eso. Sí, pero mi confianza no está en lo que yo haga, sino en sus promesas y lo que Él hizo. Se da cuenta que en el 44 dice, si el Padre que me envió no lo trae, usa la palabra lo trae, y luego dice, y yo lo... Hay una seguridad ahí. Jesús promete resucitar a todos aquellos que el Padre trae. Y con esto afirma claramente su autoridad divina. Se da cuenta, el juicio ha sido entregado a Él, para bien o para mal, podemos decir. El juicio. Porque la salvación es un juicio también. Y usted, ¿cómo? Sí. Porque en el juicio de Dios, nosotros fuimos encontrados culpables. Todos. Ninguno de los que está aquí ha sido inocente. Yo leía las palabras de Martín Lutero y decía él, si la salvación dependiera de mí, estoy perdido. Pero gracias a Dios que no depende de mí, sino que depende de Jesús. ¿No? Entonces Dios, a través de estas palabras, nos da una seguridad. Dios no solamente nos llama, sino que garantiza un final glorioso de los suyos. Y esto me anima a nosotros, nos anima, debe de animarnos, ¿no? Que tenemos esa fe y confianza en Él. Punto número 3. ¿Cómo el Padre nos trae? Yo sé que en sus hojas quizás a lo mejor, si miran cuidadosamente sus hojitas, en este punto dice nos atrae. ¿Así lo tienen? En ese punto, el 3, dice, ¿cómo el Padre nos atrae? ¿Así dice? ¿O nos trae? ¿Así dice? Ok, porque en el mío no había cambiado. Yo pensé que el de ustedes estaba así, atrae. Y el traductor me puso atrae. Ok. Quiero explicar la diferencia de atrae y traer para que entremos después en el pasaje. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces. Atraer es cuando usted es atraído por algo. Yo soy atraído por muchas cosas. Por ejemplo, entro a una bakery, una pastelería, y soy atraído por los manjares que hay ahí, ¿no? Y yo sé que no debo tener azúcar porque cada vez que me ofrecen café digo, no, sin azúcar. ¿Ya? Pero el pastel no está incluido porque no está mezclado con el café. ¿Me explico? Entonces, está bien. Entonces yo soy atraído, ¿te das cuenta? Me atrae lo que veo, ¿sí? Me atrae un lugar bonito, ¿ok? Atraer. Hay vendedores en Latinoamérica que están en las calles, de los almacenes, de las tiendas, y quieren ¿qué? Atraer a la gente. Y los están invitando a pasar adentro. Esa es la palabra atraer, ¿sí o no? ¿Estamos? Bien, la palabra que aquí se usa, ¿ok? Traer. Cuando habla la palabra de Dios,
¿cómo es que Dios nos trae? Porque Jesús dijo, todo lo que el Padre trae. La palabra que se usa ahí, traer, es la misma que se usa en Santiago, cuando Santiago dice que los ricos son los que nos llevan a las cárceles, y también la misma que se usa en Hechos, cuando dice que los apóstoles, los discípulos fueron llevados a la fuerza a la cárcel y al concilio. O sea, la palabra traer significa no voluntariamente. ¿Ok? Dios nos trae. Ahora, ¿cómo funciona esto? Porque cuando pensamos en el sentido humano, parece ser de que es como que Dios, muchos han usado esa ilustración ridícula, de que Dios nos trae como a la fuerza, como amarrados, ¿no? Como cuando llevan a un preso. ¿Tú crees que una persona que va esposada así va voluntariamente? El claro ejemplo más reciente. ¿Ustedes creen que Maduro él estaba diciendo que quería venir a Nueva York, ¿no? Se le cumplió su deseo. No de la manera como él quería. ¿Me explico? Ahora no estoy hablando de que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. No estoy hablando de eso. No nos metamos en política. Solo estoy poniendo un ejemplo. ¿Cómo fue traído él? Bueno, él sí expresó que quería venir, pero no fue así como vino. Lo trajeron a la fuerza, ¿sí o no? Lo sacaron a la fuerza. Ese es el ejemplo humano que tenemos de traer. ¿Me explico? Ahora, no seamos como los judíos religiosos que solamente juzgaban y pensaban por lo que veían. Yo pensé mucho en esta palabra, cómo se aplicó a mí. Traer, cómo Dios me trajo a mí. ¿Ok? Ahora, en mis primeros inicios, lo que Dios usó, hay una palabra en inglés que hacen compelling, te convence, te hace que lo hagas. Estoy compelling a hacerlo, o sea, estoy casi obligado, pero lo estoy haciendo voluntariamente. Es la manera como Dios opera. Él a través de su Espíritu Santo nos habla, nos dice, nos pone, y por eso mucha gente que no es cristiana no comprende esto. Pero Él es el que trabaja en nuestro corazón. A ver, a mí nadie, yo les he explicado mi historia, no la voy a volver a explicar, pero a mí nadie me dijo, me invitó que viniera a una iglesia. A lo mejor usted conoce gente, sus vecinos o amigos, y está esperando que usted lo invite. Pues bien, yo tenía vecinos cristianos, nadie me invitó. Pero fui convencido por Dios, por su Espíritu Santo, a ir un día a la iglesia. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque mi voluntad no funcionaba. Mi voluntad, si ustedes me preguntan a mí, yo quería siempre seguir haciendo lo malo. Cuando no estamos en Cristo, nuestra voluntad es esclava del pecado. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos trae, nos convence, nos habla, de tal manera que cuando yo llegué ese día, ese domingo, a esa iglesia pentecostal, donde estaba, por cierto, Mario ya estaba allí en ese tiempo, con su familia, su papá y su mamá. Cuando el pastor hizo el llamado, yo pasé al frente. Y por alguna razón extraña, después del llamado, yo comencé a llorar, aquí enfrente. Y yo era un joven, como 18 años, algo así. Dios me trajo. Estoy contándole esta historia porque cuando miramos la palabra traer, pensamos que Dios usó violencia para traernos. Dios nos ama tanto y nos convence que no quisiéramos nosotros tener ese poder como padres hacia nuestros hijos, ¿no les parece? Pero no lo tenemos. Entonces, ¿qué usamos nosotros? El látigo, la chancla, las malas palabras, que no está bien. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Pero Dios no funciona así. Por eso,
uso esas ilustraciones para decirle, no, no es la manera como Dios nos trae. No es estilo maduro. Es un Padre que nos ama. ¿Ok? Que nos ama y que nos trae. Ahora sí vamos. Ahora ya comprendimos las dos diferencias de las palabras. Y quitemos los conceptos equivocados que tenemos en la palabra traer. Porque sí, aparentemente la palabra traer es la palabra, pero no aparentemente, es la palabra que se usa, traer cuando se lleva a alguien a la cárcel sin su voluntad. El punto que encontramos ahí de que nos une a nosotros es que cuando venimos a Cristo no venimos voluntariamente. ¿Entendemos eso? Es Dios que nos trae, nos convence a través de su Espíritu Santo. Entonces veamos ahora 6:45 y 46. En los profetas está escrito, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído al Padre y ha aprendido de él, viene a mí. No es que alguno haya visto al Padre, sino que el que vino de Dios, este sí ha visto al Padre. Entonces, ¿cómo nos trae el Padre? Dios nos trae cuando nos habla internamente, espiritualmente, a través de su palabra. Así lo hace hoy en día. No esperes que un ángel baje del cielo y te hable. De hecho, cuando estaba orando ahí, yo pensé que un ángel había llegado y me había hablado. Y no era un niño muy cariñoso que llegó conmigo. Yo pensé, Dios me está hablando ahora. No esperemos un ángel. Él nos habla a través de su palabra. Y por eso dice allí, y veamos Isaías 54:13. Espero haber puesto ese texto ahí está. Dice, ¿quién dice que nos va a enseñar? Yo, Jehová, en la versión 1960, ¿no? Pero en esta dice, yo el Señor enseñaré a todos tus hijos y su paz se verá multiplicada. ¿Quién? Dios nos habla. Por eso los predicadores no podemos convencer a nadie. Es el Espíritu Santo quien convence. Así que, hermana, usted no puede convencer a nadie, a su esposo incrédulo. O si es creyente, a su esposa incrédula. No puede. Dice que yo, el Señor. ¿Y qué dice Jeremías 31, 33 y 34? Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá, conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Yo sé que este texto muchos lo aplican al tiempo del milenio, tiempo del futuro, pero este es el tiempo de ahora, del nuevo pacto. Este texto es para ahora. ¿Por qué dice que Él nos va a enseñar? Va a poner su ley en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nadie va a volver a enseñar a su prójimo. Está hablando de esto, tengamos mucho cuidado cuando leemos ese pasaje. Está hablando de esto, que el Señor es el que toma esa palabra que tú lees o que escuchas y Él te convence de que es verdad. ¿Sí te das cuenta de eso? Por ejemplo, yo cuando vine, esa experiencia que tuve en esa iglesia, cuando yo vine, yo estaba convencido espiritualmente, internamente, de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Cuando yo llegué a ese lugar, ya Dios había trabajado en mi corazón. El pastor que estaba predicando ese día, que ya está en la presencia del Señor, no me convenció. Yo estaba convencido desde antes de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios había hablado. Yo escuchaba la radio cristiana. Entonces yo escuchaba predicaciones. Entonces el Señor ya había hablado. ¿Te das cuenta? No había una persona física ahí. Dios usó su palabra a través de su Espíritu Santo. Dios revela la verdad sobre Cristo. Y todos los que escuchan, dice, aprenden y obedecen. ¿Y entonces qué sucede? ¿Cuál es el producto de eso? Vienen a Cristo. Entonces la revelación divina produce una fe genuina. Dios nos revela y produce una fe. El apóstol Pablo no tenía una fe genuina. Tenía una fe falsa. ¿Por qué? Porque mataba a los creyentes. Y cuando tienes encuentro con Dios, ¿qué sucede? ¿Quién eres, Señor?
¿Te das cuenta? Esa es otra ilustración de que Dios doblega nuestra voluntad, pero no a golpes, sino que le dice, yo soy al que tú persigues, Pablo. ¿Sabes qué hubiera pasado si el Señor quisiera traer la fuerza? Le hubiera dicho, Pablo, ahora mismo te vas al purgatorio y te vas a estar ahí unos 1000 años y después de eso vas a salir. Te mueres hoy mismo por desobediente. Pero no. Dice, yo soy al quien tú persigues. Y Pablo, nos damos cuenta, cuando es traído a Dios, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el producto de un encuentro con Dios. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Estoy consciente de que Dios es el que me trae a su camino para que le conozca? Dios es el que nos trae. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando enfocamos nuestra oración por aquellos que no son creyentes? ¿Cómo debemos de orar por ellos? Debemos de orar para que Dios los traiga. Su Espíritu Santo sea el que les hable. El pan de vida, punto número 4, el último punto. 6:47-51. Él dice, yo soy el pan de vida. Y comienza a hablarles, ¿no? El maná, el pan que sus padres comieron en el desierto, ¿qué sucede? Lo comían todos los días, pero igual se murieron. ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Es como la persona que viene a Dios solamente con el ánimo de que sus problemas sean resueltos, sus problemas de este mundo sean resueltos acá. Ok, Dios te puede resolver tu problema, Dios te puede sanar, pero ¿y qué del final? ¿Te das cuenta? Seguir o buscar a Dios solamente para un tiempo temporal no es bueno. El maná era temporal y Jesús está diciendo, ese maná era temporal, pero yo les ofrezco un pan que es vida eterna. Y dice en el 51, la segunda parte, si alguno come de este pan, vivirá para siempre. ¿Significa que no vamos a morir? No. Significa que tenemos una vida espiritual delante de Dios y una seguridad de esa vida espiritual delante de Dios. ¿Ok? Y Él ofrece, dice, este sacrificio, la cual daré por la vida del mundo. Aquí hay una oferta. Aquí dice, no. Por eso Él dijo, yo no condeno a nadie. El que no ha creído se ha condenado a sí mismo. Su cuerpo fue entregado en una cruz como una señal de su muerte sacrificial por el mundo. El mundo que le rechaza y no quiere nada con Él. Ahora, ¿de qué manera estoy buscando una vida yo en las cosas temporales en lugar de Cristo? ¿Cómo está mi calendario? ¿Cómo está mi vida en ese pan del maná que recibo todos los días, pero es un pan temporal? Pero no recibo el maná espiritual que es la palabra de Dios todos los días. ¿Saben ustedes que todos los días debemos de alimentarnos espiritualmente? Busque su Biblia todos los días. Ábrala. No solamente el día que venimos acá. Ahora, yo no tengo la Biblia acá, están 2 Biblias ahí cerca de mí y no las leo. El asunto es que ya mi vista ya no me permite leer. De hecho, yo cuando leo la Biblia tengo que leerla en la tablet o en algo, ¿no? Para que sea más cómodo. Sí la puedo leer en la Biblia, pero me canso luego y dejo de leer. Entonces me di cuenta que es mejor leerla así. ¿Cómo me alimento espiritualmente? De Dios. Vamos a concluir. La murmuración de los judíos revela un corazón que no reconoce su necesidad espiritual. Lo vimos, ¿no? Ellos están bien sin Jesús, sin Dios, sin ese pan espiritual, porque su religión es su maná de cada día. Ahora Jesús se presenta como el pan de vida, enviado por el Padre. Y la fe es el resultado de la obra soberana de Dios en el corazón del hombre. Quiere decir que la fe Dios la pone en nuestro corazón, en su espíritu, a través de su Espíritu Santo. Y Cristo ofrece una vida eterna, incluso a aquellos a quienes dudan y murmuran. La invitación final es venir a Cristo, creer y vivir. Entonces, yo como pastor, yo no sé a cuántos Dios ha traído Él
a que le conozca. Y por eso es que predicamos, por eso es que hablamos la palabra, para extender esta invitación a todos. Ahora, si Jesús es verdaderamente el pan de vida, mis queridos hermanos, ¿cómo debería de transformar mi manera de vivir ese pan de vida? ¿Cómo debería de? Porque piensa esto, si estás bien alimentado, se va a notar, ¿no? Si estás bien alimentado. Yo les desafío a que busquen ustedes personas, los habitantes de Cuba, y los miren. ¿Saben ustedes que todos están, como diríamos aquí en Estados Unidos, fit? O sea, están bien flaquitos. ¿Y por qué iría usted? ¿Hacen mucho ejercicio? No. Que casi no comen. No hay un plato lleno de comida. Materialmente están hambrientos. Pero ¿sabe qué es lo más contradictorio a veces? Que esa hambre del cuerpo a veces no se traduce en un hambre espiritual. El hambre espiritual Dios la produce. La necesidad espiritual Dios la produce a través de su Espíritu Santo. Y es la manera como Él nos trae a que le conozcamos. Entonces podemos estar en cualquier país, podemos estar en esta nación, podemos estar en una nación comunista, y es Dios el que produce esa hambre espiritual para que vengamos a Él. Oremos. Padre, al encontrar este pasaje de las palabras de Jesús, y para muchos muy difíciles de comprender estas palabras, porque se nos ha enseñado que nosotros voluntariamente venimos a ti. Si fuera así, oh Dios, jamás yo hubiera venido a ti. Porque, como Pablo lo expresaba, en mí solamente está agradar a mi cuerpo. Perdónanos, oh Dios. Y oramos que tu gracia y misericordia se extienda a aquellos familiares, a aquellos amigos, compañeros de trabajo que tenemos, que todavía no te conocen y que no han venido a ti, oh Dios, que tú los traigas. Que puedan escuchar, ser enseñados por ti, oh Dios. Ahí, oh Dios, en la soledad quizás de su casa, en la soledad de su mente y su corazón, que tú puedas hablarles a través de la palabra que escuchen o que lean. Pedimos esto, oh Dios, y suplicamos que despiertes el corazón de ellos para que puedan venir y conocerte a ti, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias, Jesús, por recibirnos, por traernos al Padre. En Cristo Jesús oramos y te agradecemos, Padre. Amén y amén.